Las bendiciones abundantes del Señor se derramen sobre ustedes. Bienvenidos a Catequesis Viviente. Una vez más, como todos los lunes, aquí con ustedes para hablarles sobre este tema tan actual. Actual porque hubo un tiempo en que se pensaba que el perdón era como para personas extraterrestres, ¿no? El perdón era solamente para aquellos que tenían como mucha espiritualidad o para aquellos que eran considerados como bobos. Sí, es interesante lo que dice de que está muy en boga este tema de el perdón, porque antes, como usted mencionaba, se pensaba que, sobre todo que era para personas así como sacerdotes, religiosas, o las viejitas que estaban dentro de la iglesia, pero no, ahora nos damos cuenta que es un tema que realmente se le está tomando mucha importancia, tiene mucho ímpetu. Sin embargo, hay que hacer la observación que no necesariamente en las escuelas de psicología o en las universidades se habla sobre este tema. Y no se habla mucho, bueno, ahora se está empezando a hablar porque desde el momento que se vio que se está tomando en cuenta que el hombre es un ser espiritual, bio, psico, social. Entonces ahora ya están dándole más importancia a esto. Y acuérdate que desde el momento que este Víctor Frank empezó con esta cuestión de la logoterapia y todo lo demás, y empezó a darse cuenta la parte espiritual del hombre, y bueno, allí se le fue dando mucha más importancia entonces a este aspecto que por mucho tiempo ha estado mutilado de la parte científica. Pareciera que mutilando la parte religiosa como que la ciencia iba a ser más ciencia, y nos dimos cuenta que definitivamente ciencia y religión no están divorciados. No están divorciados, van de la mano. De hecho, ¿se acuerdan cuando nosotras investigábamos, hacíamos nuestra primera tesis de licenciatura, encontramos precisamente dentro de los documentos del Vaticano de Juan Pablo II que hablaba de la relación ciencia-religión, que no estaban separados, sino que ellos iban de la mano. Y efectivamente, y para la formación de nosotros los consagrados se dice que hay que utilizar todo lo que la ciencia nos proporciona para que podamos formarnos, para hacernos buenos sacerdotes, unas buenas religiosas, unos buenos laicos. De manera que si la parte psicológica es importante, la parte espiritual no es menos importante. ¿Y por qué no es menos importante? Sencillamente porque el hombre de por sí es un ser religioso. El hombre de por sí siempre tiende a algo sobrenatural, siempre tiende a ver un poquito más allá, a ver un poco, muchísimo más allá, y entonces nos queremos limitar. ¿A qué lo quieren limitar? A lo que se ve. Y ahora, ni siquiera lo que se ve, ni siquiera lo que se ve. ¿Y por qué digo que ni siquiera lo que se ve? Porque estamos viendo con hombres bien hombres y ahora resulta que se siente que es un cocodrilo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Ideologías? Bueno, la ideología, pues, hasta de una forma u otra, está creando mucho resentimiento, mucha inestabilidad. Actualmente tú no sabes qué eres porque te están confundiendo. ¿Y por qué te estás confundiendo? Sencillamente porque no tenemos bien claro quién nos creó, ni por qué nos creó, ni para qué nos creó. Entonces, cualquier cosa es buena, cualquier cosa es importante, cualquier cosa se acepta. Y entonces, hasta la parte biológica, que se puede ver físicamente, que se puede comprobar físicamente, es cuestionable. Claro, pero no porque no lo sepamos, sino simple y sencillamente porque tomo supuestamente lo que me conviene de aquello que yo sé, y lo que no me conviene, pues lo voy desechando. Y precisamente eso, ir desechando, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que en un momento determinado, yo sé lo que yo soy. Yo sé quién yo soy. Pero ¿qué sucede? ¿Qué me está diciendo la moda? La moda me está diciendo, tú no eres lo que tú eres lo que tú sientes. Y ahora resulta que yo me siento una gallina, así que yo soy una gallina. Porque eso es lo que me está diciendo, tú eres lo que te sientes. Y ahora resulta que toda la vida yo he sido una religiosa, y ahora resulta que, digo resulta, porque son los resultados de tantos pensamientos. Ahora resulta que toda la vida he sido religiosa, 40 y pico de años siendo religiosa, y ahora resulta que me voy a sentir que yo no soy religiosa, sino que yo soy una bailarina. Entonces me voy a meter a bailarina porque... Una bailarina exótica. Porque lo siento así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando sencillamente cuando la persona saca a Dios de su corazón, mete cualquier cosa, y dije cosa por no decir cualquier bobada o cualquier agua sucia o cualquier, yo qué sabe, cualquier cosa, mete cualquier cosa. Entonces, al meter cualquier cosa, ¿de qué se llena? De cualquier cosa, pues. Y al llenarte de cualquier cosa, ¿cuáles van a ser tus respuestas? Tus respuestas van a ser cualquier respuesta, y no precisamente respuestas de personas civilizadas, de personas humanas, de personas creyentes, de personas centradas. Y mientras le escucho, usted habla de llenarnos de cualquier cosa. Sin embargo, hay veces que las personas, más que estar llenas, hermanas, están vacías.
están completamente vacías y como no encuentran la manera de llenar ese vacío, entonces empezamos a llenarlo de las cualquiera cosas que hay y nos llenamos y el espacio que le correspondía a Dios, entonces lo dejamos de lado. De lado. Y ya no hay espacio para él, cuando intentamos darle, no hay cabida para él. Yo recuerdo cuando estaba empezando mi vida religiosa, había un letrero a la entrada de uno de los pasillos que decía: yo tengo un deseo igual que un vacío y tiene la forma de todo mi ser. Wow. ¿Tú sabes la profundidad de esto? La profundidad de este sentir, de este pensar. Pero en este momento nosotros podíamos decir que el vacío es tan grande que ni siquiera deseamos llenarlo, sino que nos hemos acostumbrado a ese vacío y nuestra vida es una vaciedad. ¿Y qué sucede cuando tu vida es una vaciedad? Ponte a pensar. Si no tienes nada adentro, ¿qué vas a ofrecer? Nada. Si no tienes nada adentro, ¿qué vas a recibir? Nada. Cualquier cosa, vas a recibir cualquier cosa. Cierto, que estoy vacía, entonces porque estás vacía. Espacio a cualquier cosa. Y da la casualidad que en esa cualquier cosa, como no has conocido lo que es, te agarran y te dan. Te doy espacio a todo lo que venga, Claro. llámese como se llame y venga de donde venga. Es como en cierta ocasión estaba yo hablando con una persona y me dijo: me he tomado el mejor chicheme del mundo. Y yo, sí, yo me imaginé ese chicheme colonense con coco y todo lo demás, tú sabes, el mejor chicheme del mundo. Y cuando, y te guardé un poquito, y ay, qué bueno. Y cuando me dan cuando lo probé, déjenme decirles que por ningún lado estaba bueno. Entonces yo me preguntaba si para él eso es el mejor chicheme del mundo, ¿qué será cuando pruebe el mejor chicheme que hacen en el Dios Colón? mío. Entonces, si tiene la oportunidad de probarlo. ¿Y sabe qué me viene a la mente mientras usted habla de eso? Un episodio doloroso de una señora que usted comentaba en una ocasión, que ella había sido maltratada durante toda su vida y que ella pensaba que el amor era maltrato, que los golpes eran maltrato, pero es que no había conocido otra cosa. Y entonces ella pensaba que eso era lo mejor de la vida, que el papá, que el marido, que los hijos la maltrataran. Y uno se pregunta cómo es posible eso. la falta de vivencias, de buenas vivencias, te mantienen anclado en una situación de maltrato, en una situación de mentira, porque esa es una mentira. La mentira que se había creído era que todo el mundo tenía que ser maltratado. Era maltratada por el papá, había sido maltratada, estaba siendo maltratada por el marido y estaba siendo maltratada por el hijo y estaba criando a la hija en esa misma tónica de maltrato. Y cuando yo me entero, pero ¿tú por qué estás aguantando eso? Me dice, pero si eso es lo que vivimos todos. No, eso es lo que estás viviendo tú, yo no vivo eso. En mi casa no se vivió eso. Eso están viviendo las personas que solamente están metidas en ese círculo de violencia. En ese círculo de violencia que cada vez se va ampliando más porque estamos en una sociedad violenta, en una sociedad maltratadora, en una sociedad que está aceptando lo negativo como si fuera positivo. Y por eso te dicen, te tratan a ti, ¿cómo te tratan? ¿Tus amigos cómo te tratan? ¿Cómo se tratan entre los amigos? Oye, tú fulano hijo de no sé quién, oye, tú más no sé qué. Y usted se ve como normal, el maltrato se ve como normal, el maltrato verbal se ve como normal. Y al tú acostumbrarte a ese maltrato como normal, el físico también lo vas a ver como normal. Y es tan normal que hay familias a las que usted le pregunta a alguno de sus miembros, oye, ¿realmente ustedes se tratan así en su familia? Y dice, es muy bien normal que nosotros todos nos digamos, y amanecemos y anochecemos diciéndonos esas palabras lindas. Para ellos eso es normal. Y yo recuerdo que en cierta ocasión cuando recién abrimos el hogar, estaba yo súper preocupada porque el vocabulario de las chicas era como tan denso, tan fuerte, tan denso, tan de todo. Y yo decía, pero, oye, ¿con qué nos vamos a lavar la boca? Le preguntaba yo, y tratando nosotros de ver cómo ellas podían cambiar su manera de hablar. ¿Y saben cuál fue lo que me contestó una persona? Ay, pues si yo hablo igualito que ellas y yo no soy una chica maltratada. Yo me quedé y digo, pero es que tú hables así no significa que todo el mundo tenga que hablar así. Tenemos que elevar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, para también elevar nuestra manera de actuar. ¿Cómo te sientes tú cuando te hablan en esa forma? Y disculpe, y ojo, y eso no tiene nada que ver con Estrato estatus social, ni con estudio, ni con nada. Porque
tengo que darle gracias a Dios que me ha permitido estar en diferentes lugares, en diferentes niveles, con diferentes tipos de personas, profesionales de muy alto nivel, personas de pueblo, de campo, y déjenme decirle que la diferencia a veces es enorme entre las personas de campo y los que decimos que son estudiados profesionales, porque el nivel de lenguaje que se utiliza es precisamente lo que usted está mencionando. O sea, se considera que es como, lo uso porque tengo que demostrar superioridad, poder, o sea, yo soy mejor que tú. Intimidación más que nada. Y esa intimidación que se está dando no te está elevando a ti como persona, al contrario. Tú piensas, te sientes que estás, vaya, estoy pleno porque estoy hablando con palabras vulgares. Digo vulgares por palabras obscenas, porque más que todo son palabras obscenas. Y con esas mismas palabras obscenas me refiero al otro. Y en esa misma forma el otro responde. Y tú hablabas de diferentes sí. Y muchas veces tú encuentras que personas te respetan y te tratan mucho mejor. Personas con el que te mueves diariamente, que aquellos profesionales que se creen que están por encima, porque aparte de que el tono que utilizan, la forma en que se dirigen a ti, no importa dónde se encuentren, no importa con quiénes están, y ahí entonces cuando se crean las heridas de las personas que dicen, lo que pasa es que ellos, y se va marcando la diferencia. ¿Por qué? Porque en la manera de expresarte, en la manera de actuar, en la manera de hablar, hiciste sentir al otro que no era tan a la medida tuya, no estaba a tu nivel. Y ahí viene la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué pasa entonces, hermana, cuando yo me doy cuenta que esa forma de tratar de esa persona me está hiriendo, que fue la palabra que usted utilizó, me está haciendo daño? ¿Cómo logro sacarme eso? Que ya lo hemos hablado en otros momentos, pero es como para entrar ya en, como quien dice, en calor del tema de lo que es el perdón. ¿Cómo me saco yo esas espinitas que se han quedado metidas ahí dentro? Lo que pasa es que esas espinitas que se han quedado metidas ahí dentro, si te sigues relacionando con la persona, van a seguir allí. El acto de perdonar, vamos a ver, porque hoy vamos a tratar hasta donde nos sea posible, cuáles son los 12 pasos del perdón. Sí, vamos a empezar a tratar algunos de ellos, porque no lo vamos a abordar todo, definitivamente que no. Y te das cuenta que uno de los, tal vez el segundo paso es hacer que cesen los gestos ofensivos. Porque si no cesan los gestos ofensivos, es imposible que tú puedas perdonar. ¿Por qué motivo? Porque vas a estar patinando sobre lo mismo, va a estar lloviendo sobre mojado. Y posiblemente por más intento que tú hagas de querer decir, yo te perdono, o de poder sentir que estás perdonando, no lo vas a lograr porque la herida está abierta. Siempre estará abierta mientras se mantenga tú lo hiciste, yo te ofendo, tú no lo hiciste, igual te ofendo. Imaginemos ahora nosotros esas situaciones que se dan de común. Los chicos hoy en día que apenas tienen 12, 13, 14, 15, empiezan ya en esa relación de tú a tú con los papás. Antes de esa edad. Y empiezan a insultarlos, y el papá, como es menor de edad, pues naturalmente no lo puede sacar de casa. Pues esa relación de trabajo en la que por necesidad laboral y porque si me voy del trabajo me quedo después sin el pan nuestro de cada día, el jefe todos los días viene con ese rosario de palabras obscenas. ¿Cómo hago yo para decirle, ¿sabes qué, jefe? Deja de hablarme así. Porque lo más seguro es que agarre y me diga, no te necesito, váyase de aquí de mi empresa. Entonces ahí es donde la persona tiene que tener como un paraguas. Yo siempre cuento el caso de una conocida nuestra que entró a trabajar a una empresa y realmente ella necesitaba el empleo. Realmente necesitaba el empleo. ¿Ustedes saben lo que es necesitar? Porque tú necesitas ese empleo porque si no te quedas sin pagar casa, sin pagar luz, sin tener comida. Y se encontró con un jefe de estos maltratadores, porque era un jefe maltratador. Y ese jefe maltratador todos los benditos días la maltrataba. Después de este pequeño cambio, volvemos nuevamente para ver qué era lo que pasaba con este jefe, cómo la trataba y cómo reaccionaba ella ante ese maltrato que estaba sufriendo diariamente. Dios mío.
Continuamos aquí en catequesis viviente. ¿En qué estábamos? El caso de aquella persona que el jefe la maltrataba. Sí. Ella llegaba a su trabajo todos los días y era un ambiente tan pesado, los trabajadores, los compañeros de trabajo, todos en su escritorio o en su lugar de trabajo, pero el ambiente se sentía muy tenso. Y ella llega y ella decía, a mí no me va a tratar así, por el grado de educación que tenía, por los estudios universitarios que tenía. A mí no me va a tratar así. Pero cuando este hombre se le puso por delante, era un ogro. Y la trató tan mal y tan de todo que ella decía, yo renuncio. Ella pensaba, yo renuncio. Pero al mismo tiempo ella decía, yo no puedo renunciar. Porque si yo renuncio, yo entonces ¿con qué me quedo? Yo no puedo renunciar. Y ella agarró una foto de su hijo. Después le sacó una foto y la mandó a ampliar. Y la puso en su oficina. Esa era su motivación. Y ella decía todos los días, hijo, por ti yo aguanto esto. Solo por ti yo aguanto esto. Y no solamente eso, sino que como era una persona como muy jocosa, un día en que el jefe estaba haciendo despliegue de todo su mal genio y de todos los gestos y de todas sus caras y de todas sus malas palabras, ella se lo quedó mirando fijamente, captando cada una de los gestos, cada acción de él. Y cuando él se fue de la oficina, porque tenía por costumbre, porque tenía varias empresas, cuando él se fue de la oficina, ella llamó a sus compañeros y ella empezó a imitar al jefe. Ella empezó a imitar al jefe los gestos, las palabras, es decir, se volvió otro jefe más y todo el mundo se quedó así como que espantado y de pronto soltaron la carcajada y han empezado a reírse y a reírse y a reírse y a reírse con decirle que a partir de ese momento todos los compañeros, absolutamente todos los compañeros deseaban que el jefe lo llamara. ¿Para qué? Para ver qué hacían y entonces hacían concurso. ¿Quién era el que mejor imitaba al jefe? Y lo que en un principio para ellos era motivo de tensión, después ellos mismos buscaron la manera de ver cómo se distensionaban. Ya, claro que el jefe nunca se dio cuenta que hacían eso, ¿no? Nunca se dio cuenta. Pero sin embargo, a ellos les sirvió para que su ambiente de trabajo fuera diferente. No es lo que los demás hacen. Es cómo reaccionas tú ante lo que los demás están haciendo. Y vuelve y se repite. Ella pudo a veces, al igual que el resto de sus compañeros, dejarse llenar, dejarse motivar y amargarse. Pero decidió hacer algo diferente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya que no puedo evitar que él lo haga, no voy a permitir que eso que él está haciendo me ofenda. Entonces, nosotros hace un momento hablábamos de que una de las etapas para iniciar este proceso de perdón es precisamente hacer que cesen los gestos ofensivos. Sin embargo, hay que hacer la aclaración de eso que estamos mencionando en este momento. No es lo que el otro me haga, sino cómo yo reacciono, cómo yo recibo aquello que el otro está diciendo o está haciendo. Si tengo la posibilidad, me pongo mi paraguas, me baño de mantequilla, de aceite del que sea, con jabón y todo lo demás, para aquello que está diciendo, aquel que yo considero que me está ofendiendo, no me haga daño. En otro caso en que no pueda hacer eso, si yo no puedo lograr que cesen los gestos ofensivos, porque esa persona va a seguir. Precisamente este era el caso, esta persona seguía y seguía. Allí los actos ofensivos no iban. Yo fui la que hice el paso de la transformación para que eso no me afectara entonces. ¿Okay? Claro. Tú fuiste, esa persona fue la que dio el paso a decir, ¿sabes qué? Si yo no puedo evitar, porque de todas maneras yo necesito el trabajo, lo que tengo que hacer es no tomarlo personal. Él es así. Y como él es así, yo no voy a involucrarme, no voy a dejar que él me involucre en sus malos pensamientos, sus malos sentimientos, sus malas acciones. Por lo tanto, yo voy a poner un paraguas y voy a verlo, en otras palabras decía, voy a verlo como si él fuera un loco. ¿Sí? Okay. O sea, es una forma que tienes tú de levantar una muralla entre el ofensor y mi persona. Y tu persona. Por otro lado, hay ocasiones en que sí puedes, el caso de mamá e hijo. Ese es un caso típico, ¿ves? Mamá e hijo. ¿Cómo es posible que tú vayas a permitir que tu hijo te grite, te golpee y te quite tu plata? No, y algunas personas pensarán que nosotros, pues lo hemos tocado en otras ocasiones, insistimos sobre este punto, pero es que cuando las personas llegan donde nosotras llegan precisamente con ese tipo de situaciones, en el 2020, hablando de hijos que maltratan a sus padres, sobre todo a las mamás,
hijos que ni tan siquiera llegan a los 18 años de edad, la mamá sometida a lo que dice y hace el hijo en casa. ¿Cómo hace ella para hacer que cese precisamente? O incluso los casos aquellos de los niños de 40 años que están en casa, que están en el hotel de mamá. Eso es algo muy común, muy frecuente, y como tú dices, ya lo hemos tocado en otros casos, pero se siguen dando. Todavía hay personas que nos están hablando a nosotros de eso. ¿Por qué motivo? Porque ya lo acostumbraste. Una vez que lo acostumbraste, es bien difícil quitarse una costumbre. De ahí entonces, que cuando estamos educando a los chiquillos, cuando estamos educando a los niños, hay que tomar en cuenta que el niño va a ser en el futuro el reflejo de lo que tú estás haciendo con él actualmente. Y nos olvidamos de eso. Ay, papito, cómo te quiero, todo lo que tú quieras para ti. Entonces, lo estamos acostumbrando a que se piense que es el único príncipe, el único rey del mundo. Y entonces, ¿qué sucede? Llega el momento en que tú eres mi vasalla. Y como tú eres mi vasalla, tengo que tratarte como mi vasalla. Y tú tienes que cumplir con todas mis expectativas, porque de lo contrario, entonces, voy contra ti. ¿Por qué motivo? Porque el rey siempre debe ser complacido. ¿Y quiénes están formando reyes y princesas? ¿Tú no te das cuenta? En estos días estaba yo por Albrook y me llamó la atención que había un grupo de chicas bailando y con un poco de chiquillos allí bailando. Y entonces le preguntaban a una, ¿tú qué quieres ser? Me llamó la atención. Una dijo, yo quiero ser maestra. 4 añitos. ¡Wow! Esa niña está bien definida. Le preguntaban a un, ¿tú qué quieres ser? Yo voy a ser policía. ¿Tú qué quieres ser? Yo voy a ser bombero. ¿Tú qué quieres ser? Yo no sé. ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero ser una princesa. ¿Y tú? 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 Yo quiero ser como mi mamá. O sea, fueron respuestas. Y la pregunta es, ¿qué es ser una princesa? ¿Qué es ser una princesa? Porque si tú estás criando a tu hijo para que sea una princesa, debe ser porque tú eres un rey o una reina. Porque los hijos de rey y reina son princesas. Y déjeme decirle, aunque por ahí se dice que somos hijos de rey, nosotros tenemos, es cierto, nuestro papá es un rey. Sí, pero actuamos. Pero nosotros tenemos que actuar y tenemos que valernos porque nuestro rey nos puso en el mundo para que domináramos el mundo, no para que el mundo nos dominara a nosotros. Y como nuestro rey nos puso en el mundo para que lo domináramos, entonces tenemos que formar a los hijos para que los hijos realmente se enfrenten con un mundo y sean capaces de salir adelante. Una princesa siempre va a tener vasallos. Y si yo me considero que soy una princesa, yo voy a ser una nini. ¿Sí? Yo voy a ser una nini. ¿Por qué motivo? Porque todos los demás tienen que hacer lo que yo tengo que hacer. Todos los demás tienen que asumir mis responsabilidades. Y cuando a los 14 años, a los 12 años, a los 13 años, tú le estás diciendo a la chica que haga algo y resulta que ya no lo quiere hacer, ¿qué pasó? Cuando la niña tenía 4 o 5 años, que te quería, y que antes nos compraban escobitas, ¿te acuerdas? Y que para que aprendas a barrer, te agarraban y te compraban la ollita. Los chiquillos nosotros haciendo cocinaditos con lo que podíamos por allí, un poquito de arroz de tu casa, un poquito de arroz de por acá, no sé qué, y viendo a ver cómo hacíamos y se nos permitía hacerlo. Ahora, cuidado, no, que la niña no vaya a hacer, ¿cómo es posible? Yo no voy a hacer. ¿Y qué sucede? Los convertimos en personas inútiles, incapaces de hacer cualquier cosa, y esas personas inútiles, incapaces de hacer cualquier cosa, se creen que tienen el mundo a sus pies. ¿Pero por qué? Porque nosotros desde un principio se lo hemos puesto a sus pies. De hecho, usted ve que hay mamás, incluso papás en casa que tienen 2 y 3 hijos y la pobre mamá va a trabajar, los hijos en casa, vacaciones, pero la mamá tiene que llegar a barrer, a fregar, a trapear, a hacer todo lo que corresponde en casa y el hijo que ha estado haciendo todo el día en el cuarto, viendo televisión, jugando con el celular, hablando con sus amigos, montando bicicleta, no hay ningún tipo de responsabilidad. Y cuando la madre trata o el padre trata de decirle, oye, pero por lo menos arregla tu cuarto, ¿cuál es la reacción? La reacción entonces es molestarse, disgustarse y pelear con la mamá. ¿Por qué motivo? Tú no tienes que meter en mi vida. Y no solamente eso, tú no tienes que entrar a mi cuarto porque mi cuarto es mío. ¡Qué falta de respeto! Entonces por ahí hay quienes dicen, es que hay que respetar la privacidad. ¿Tú sabes lo que estás haciendo tú en tu cuarto? ¿Tú sabes cuántos crímenes se han gestado en un cuarto? ¿Tú sabes cuántas chicas se están prostituyendo en un cuarto?
¿Tú sabes cuántos videos se están subiendo pornográficos? Porque tú no tienes derecho a entrar al cuarto de tu hijo. Oye, tú estás pagando la casa, tú lo estás alimentando, tú lo estás vistiendo, tú le estás dando de todo. Y sin embargo, ellos solamente tienen derechos, mas no tienen deberes. Ahora, cuando la mamá se da cuenta de que hay otras opciones, que no necesariamente es aguantar, sino poder hablar con el hijo, poder decirle, a ti te corresponde, y el hijo entonces responde de la manera con que iniciamos, con insultos, en algunos casos incluso hasta con golpes, pero sobre todo con el maltrato de palabras. La mamá dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Las heridas, las situaciones. Y mira, no solamente maltratos de palabra, sino que se está dando ahora esa manipulación. ¿Y cuál es la manipulación? Ahora estoy depresiva. Ah, caramba. Me deprimo. Y llega a tal grado la manipulación que dejan de ir a la escuela, porque eso se está dando. Están dejando de ir a la escuela y quieren terminar con módulos, porque me están haciendo bullying, pero en la casa están pegadas al celular, en la casa están pegadas a la computadora o al televisor. Tú llegas a esa casa y la chica se sabe todos los programas de terror que hay en el mundo entero, porque eso es lo que le gusta ver, pero sin embargo está depresiva. Dime cómo se puede explicar eso. ¿Y qué hace la mamá? La mamá preocupada. Pobrecita mi hija. Pobrecita mi hija, ¿cómo la voy a ayudar? Que los medicamentos, pero no se los quiere tomar, que vamos a tal parte, pero ella no quiere ir, que estoy tratando no sé qué, pero ella no lo acepta. Y la chica domina totalmente a la mamá. Y el dominio es tan grande que esa mujer está prácticamente, como podríamos decir, parecida a un cadáver. ¿Y por qué parece un cadáver? Porque todo su suspiro, toda su motivación se la ha llevado la hija. Y sin embargo, la hija no se ve mal. La hija está viviendo cosas de la mamá, pues está viviendo. Y la mamá es la que está muriendo. Y la mamá es la que está muriendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dígame, ¿qué estamos haciendo con los hijos? Se da en la situación en que esos mismos hijos entonces marcan diferencia. Es porque tú quieres más a fulanito o tú quieres más a sutanito. Se da la situación en que esos mismos hijos entonces es que como tú prefieres a mi papá, o porque tú te pasas mucho tiempo en la calle, siempre van a tener algún motivo, alguna razón para... una excusa. Claro que habrá ocasiones en que sea verdad, puede que sí sea verdad, pero muchísimas veces son excusas para mantener una actitud de la cual estamos sacando ganancias. Hay muchas ganancias secundarias. Entonces tenemos tantas ganancias que no queremos perderla. Y mamá tiene la obligación, tiene el deber y tiene la obligación. Papá tiene el deber y tiene la obligación de hacer lo que yo creo que tiene que hacer. Y usted sabe qué recuerdo ahora que la escucho hablar. Cuando el hijo toma este tipo de actitud, es como entrar a la segunda parte de este primer punto del proceso de sanación, hacer que cesen los gestos ofensivos. Cuando yo no puedo, yo hijo, que ya mamá habla y habla y habla y yo no logro que mamá se calle, entonces ¿qué hago? La hija sale embarazada para castigar a mamá. Esa es la venganza de la hija con la mamá. En otras ocasiones, esta misma hija, para venganza de mamá, le abre la puerta de su habitación, deja que, entre comillas, el novio, y ahora lo voy a hacer porque esa es mi venganza en contra tuya. O sea, entra en juego este asunto de la venganza que también le hace daño y que no permite que en muchas ocasiones nosotros podamos dar ese paso necesario para poder perdonar a las personas que me están haciendo daño. Y ahí volvemos nuevamente a lo del principio. ¿Qué sucede con el perdón? Si nosotros no creamos una cultura de perdón, todo aquel que de una forma u otra nos ofenda, o se sienta ofendido, va a reaccionar agresivamente. Y los hijos se sienten ofendidos cuando los papás les llaman la atención, porque los papás han acostumbrado a los hijos a que se sientan que se lo merecen todo. Hacemos una pausa y dentro de un rato regresemos aquí con Catequesis Viviente. Y entonces, el tema es...
Vamos entonces. Y creemos entonces que papá le ha hecho creer a la princesa, papá le ha hecho creer al príncipe que se lo merece, y el príncipe exige. Y déjame decirle, las exigencias no son momentáneas, las exigencias son permanentes. Y esas exigencias permanentes, ¿a qué nos llevan? Mira, voy a contarte el caso. Me comentaba una persona X que ella vivía con sus 2 hermanas, ella y sus 2 hermanas. Resulta que una de las hermanas se enfermó de dengue. Y al enfermarse de dengue, ella pues, como las tres trabajaban, ella era la que entraba más tarde al trabajo, ella se encargó de hacerle la sopita, de ponérsela en los envases, de hacerle la crema, de ponerle juguitos, las galletitas, porque se iban temprano y regresaban tarde. Así que para que tú solamente tienes que meter en el microondas. ¿Qué le decía la hermana? Mira, antes de que tú te vayas, caliéntame, que yo voy a desayunarme con sopa. Yo me voy a desayunar con sopita y después me tomo el jugo y no sé qué. Yo voy a ver cómo me distribuyo. En medio de su fiebre, su dolor y todo lo demás, ella se levantaba, ella se tomaba su sopita y eso la aguantaba. Más tarde, después se tomaba su juguito y así iba hasta que le pasó la enfermedad. No le faltó nunca el agua, no le faltó nunca el jugo, no le faltó nunca la sopita, no le faltó nunca la galleta, no le faltó nunca la fruta. Y como pasa siempre, cae la otra. Pues tú sabes que se levanta una y cae la otra. Cae la otra. Cae la otra. La misma dinámica, solo que la otra le dice, a mí no me traigas la sopa. Yo voy a dormir y cuando yo me levanto yo la caliento. Así que ella agarró su sopita y la ponía allí. Un día llega a la casa y está la otra llorando. Y le pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué? Es que tú me dejas sola. Dice ella, pero ¿por qué te dejo sola? Porque a fulana le calentabas la sopa y se la dejabas allí. Y mira, yo estoy enferma y a mí no me la calientas. Pero si tú me dijiste que no... Ella misma fue la que tomó la decisión de que no se la dejaran allí. Tú me dijiste que no. Pero es que tú debiste haberme insistido. Es que tú la quieres más a ella que a mí. Es que por eso es que yo no me siento bien en esta casa, y empezó a sacar una serie de sentimientos negativos. ¿Y todo por qué? Porque la hermana había decidido seguir el consejo que ella misma le había dicho, las indicaciones que ella misma, no me calientes la sopa. Pero es que como yo estoy enferma, cuando la otra se enfermó, tú le calentabas la comida y ahora resulta que yo tengo que calentarme. Una serie de pensamientos irracionales en ese momento que ella estaba reclamando una serie de cosas que no tenía motivo. Pero, ¿qué tanta herida tenía ella? Ahora bien, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones en que se dan las comparaciones, hay ocasiones en que las comparaciones se dan porque efectivamente la persona está prefiriendo o es algo notorio. Y hay ocasiones en que en realidad esas comparaciones las tenemos nosotros en nuestro interior por la referencia de lo que hemos vivido. Y esa referencia de lo que hemos vivido, si no son positivas, pues definitivamente que siempre vamos a estar comparándonos con los demás, olvidándote que cuando te comparas con alguien, siempre vas a salir perdiendo. ¿Por qué motivo? Porque normalmente tratamos de compararnos con alguien que está por encima. Ah, porque fulanita si no le dieron tal cosa, porque a sutanita si no. Siempre alguien va a estar más arriba y alguien va a estar más abajo. Así que vivir de comparaciones, déjeme decirle, eso no va para ninguna parte. El marco de referencia nuestro tiene que ser Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Amó por encima de todo, perdonó por encima de todo y nos sigue amando por encima de todo. Y todo esto, ¿a qué nos lleva a nosotros? A darnos cuenta que mientras estemos comparándonos con los demás, siempre vamos a tener un motivo para quejarnos de algo. Así es. Ahora, nosotros estamos hablando de que cesen los gestos ofensivos. Estamos hablando de la venganza como inicio o primeros pasos para iniciar nuestro proceso de sanación, nuestro proceso de perdón. Y usted hace mucho énfasis o mucha referencia en lo que es la cultura del perdón. Precisamente porque no tenemos una cultura, no sabemos qué ni a quién perdonar, nos perdemos en esta, como quien dice, vorágine, esta relación de maltrato que existe en nuestras relaciones, ya sea con familiares, amigos, o incluso a veces nos enojamos con el gobierno, con el país y con todas estas cosas. Sin darnos cuenta, nosotros realmente perdemos esa perspectiva de que para yo poder salir de ese hoyo en el que estoy, tengo que dar paso a perdonar. Pero cuando alguien me hace a mí algo, lo primero que a mí se me enciende
¿Qué cosa es? El deseo de Venganza. el deseo de venganza. Es como un piloto automático que está ahí nada más esperando que alguien me haga algo, que naturalmente tiene relación con todo lo que usted menciona de mis heridas anteriores, mis experiencias de vida, pero está ahí, está esperando nada más que alguien me empuje o me diga algo para... ¿Y te acuerdas cuando estábamos empezando la carrera? Ajá. Había un venezolano que era defensor de los derechos humanos. Ay, sí. Y él era de los que hablaba de perdón, de si te van a robar, ¿sabes qué? Quítate el reloj y entrégalo, quítate la cartera y entrégalo. No hagas nada que ponga en peligro tu vida, no sé qué. Tú sabes, era un muchacho como tan pacífico, como tan de todo. Y la vez que llegó al salón, súper, estaba conmocionado más que todo. ¿Por qué motivo? Porque le habían robado. Y él que decía, quítate el reloj, entrega la cartera, entrega el celular, no permitas que la otra persona se ponga nerviosa, tú sí tienes que tirarte al suelo, tírate al suelo. Cuando vio que ese hombre lo tenía con el arma, lo tenía apuntando con el arma, la reacción de él fue de violencia, lo golpeó, lo pateó, mejor dicho, tuvieron que quitárselo. Y él después decía, yo cómo reaccioné así. Yo cómo reaccioné así. El susto de él era tan grande que él decía, si yo fui capaz de reaccionar así, yo lo hubiera matado si no me lo quitan. Y yo que tanto estoy diciendo que hay que coger las cosas con calma, que hay que cogerlas con paz, que lo entregue, que no lo haga, que no lo ponga nervioso. Sin embargo, el que se puso como una fiera fui yo. Entonces, toma en cuenta esa situación. Toma en cuenta la situación de aquella persona que por referencia decía, es que prefiere a la otra. Toma en cuenta la situación de aquel chico que porque ha sido criado o criada como un príncipe o una princesa. Toma en cuenta la situación de aquel que se siente maltratado. Todos tienen un denominador común. ¿Cuál es el denominador común? El denominador común que tienen todos y cada uno de ellos es el hecho de que en un momento dado se sienten, todos se sienten en la misma condición de exigir. ¿Exigir qué? Uno, de exigir respeto. Claro que el respeto se gana, Sí. pero hay una realidad. Cuando tú estás en una situación de peligro, las exigencias en ese momento se debilitan. ¿Por qué? Porque el que está frente a ti puede estar drogado, puede estar trastornado por algún sentimiento, alguna situación que ha vivido, puede no estar en su mejor momento, objetivamente no está bien. Y todas esas personas que están exigiendo, ¿yo qué exijo? Yo le exijo a mi hijo un buen trato, pero en mi exigencia, ¿hasta qué punto va? Porque como yo te estoy dando todo, tú debes responder. En la forma en que yo te estoy tratando, tú tienes que responder positivamente. Mentira. Mentira. Nadie te va a responder positivamente solamente porque tú estás dando lo que necesitan. ¿Por qué no va a responder positivamente? Porque si tú siempre se lo estás dando, le estás haciendo creer que se lo merece. Y no hay reciprocidad. No hay reciprocidad, tú no le has enseñado a ser recíproco, así que definitivamente aunque tú piensas que tienes que reaccionar, que debe reaccionar de una forma, no lo va a hacer porque no se lo enseñaste, no le enseñaste a ser recíproco, le enseñaste solamente a verte como un proveedor. Y cuando tú ves a alguien como un proveedor, siempre tiene que darte y tú solamente estás para recibir. Ah, claro, entonces lo que usted mencionaba, ahí cuando yo no recibo lo que me están dando, ¿cómo me siento yo? Rechazado, alejado, y entonces empiezo a pensar que es que no me quieren, no me aman, no me consideran, empiezo yo a pensar que me están maltratando, y toda esa dinámica empieza a elaborarse dentro de mí. Y cuando usted mencionaba hace un momento del caso del muchacho, el estudiante, nuestro compañero de clases, de cómo reaccionó, pensaba yo en ese momento de cómo ahí se hace valedero el tema de que somos seres biopsicosociales. O sea, algo dentro de mí reacciona, la química que tengo internamente sale y entonces yo saco todo eso y mi cuerpo empieza a buscar la manera de encontrar ese equilibrio para poder, como quien dice, volver a la normalidad. Claro. Pero mientras pasa eso, yo no merezco que me pasen eso, yo no merezco que me pase esto, o yo merezco que me den esto. Ahí está el tema del merecimiento. Uno que yo no me merezco que me pase esto, que yo me merezco tener esto. Y mientras van pasando esas realidades, a nosotros en la vida, en el día a día, nos toca vivir todo esto. Y todo esto que estamos viviendo al día a día nos hace ver que definitivamente, aunque tú no lo quieras,
aunque nosotros no lo querramos, vamos a sufrir las consecuencias de la mala crianza de los papás, la mala educación de los educadores, el ambiente social en el que nos desenvolvemos. Fíjense nada más en el caso de las personas mayores, de los mayores de 55 años, que ellos consideran que deben de tener su espacio ahí, su filita y su cosa, y cuando lo ven que está así como que más o menos enterito y no le dan ese paso, entonces eso es como que una injusticia, entonces se enciende eso que usted está diciendo y yo no me merezco esto. O sea, el esperar que algo pase y que no pase, entonces hace que nosotros de una vez reaccionemos y reventemos contra quien no tiene nada que ver en este baile. Porque, ¿qué culpa tienen las otras personas? Pues entonces empiezo yo a insultar a los que están ahí alrededor mío, diciéndole, pero es que ese espacio es mío, porque yo trabajé, porque yo me lo merezco, porque por aquí, porque por allá. Y las otras personas están ahí, señora, sí, pero ¿me explico? Uh-huh. Es como, Dios mío, ¿cómo hacemos nosotros para controlar eso que tenemos ahí dentro para que no salga de esa manera así tan explosiva? Ahí es donde está el detalle, la cultura interior. Y déjame decirte una cosa, la oración. La oración. Claro. Mi papá me ama. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como se las da el mundo. En la medida en que tú estás en esa sintonía con Dios, con Jesús, en la medida en que tú ores, en esa misma medida vas a poder superar muchas situaciones. Las cosas de por sí no van a cambiar. Muchas cosas no van a cambiar. Pero Jesús sí puede cambiarte a ti. Y te puede dar la gracia de que tú puedas vivir cada situación sin que eso te quite la paz. Porque lo que necesitamos precisamente en este mundo tan violento y tan convulsionado es tener la paz de Dios. Esa paz que nosotros muchas veces buscamos donde no está. Esa paz de la que muchas veces se habla, pero que no se conoce. Y es por eso que cuando hablamos de perdón, hablamos de misericordia para contigo mismo. Porque en la medida en que tú vas perdonando, en esa misma medida tú te vas vaciando de resentimiento. Y si no hay resentimiento, va entrando la paz. El fruto será la paz. Y esa paz de la que estamos hablando es la que nos permite entonces poder ver a la otra persona como realmente es. ¿Cómo así? Esa es una persona violenta y yo la voy a ver como una persona violenta, pero su violencia no tiene que afectarme a mí. La voy a ver como una persona mentirosa, pero su mentira no tiene que afectarme a mí. La voy a ver como una persona que quiere hacerme daño, pero me hará daño en la medida en que yo permita que me haga daño. Porque si ya yo sé por dónde viene, hay que saber cuándo se dialoga. Hay que saber cuándo se perdona. Hay que saber cuándo se busca una mediación. Hay que saber cuándo se enfrenta o cuándo se confronta. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué motivo? Porque si yo no tomo todo eso en cuenta, voy a confrontar en un momento en que la persona está muy molesta. No hables con una persona molesta. No hables con una persona molesta. Que esa persona molesta no está pensando, no está razonando. Y si tú vas a dialogar con una persona que está sumamente molesta, aparte de que te va a gritar, cuando vea que tú le estás dando argumentos que le están echando por tierra lo de él, va a ir contra ti. Ya no va a ir con argumentos contra ti, va a ir contra tu persona. Ya te va a atacar a ti directamente, porque cuando no tienes cómo rebatir una idea, entonces te va al plano personal. ¿Por qué motivo? Porque entonces lo debilita. ¿Y tú qué vas a hacer cuando te va al plano personal? Te vas a poner igual y vas a empezar a reaccionar de la misma forma. Y entonces vamos a tener dos personas violentas. ¿Qué pasó? Te afectó. Tomó el control de tu vida y tú empezaste a reaccionar peor, igual o peor que él. Peor o igual que él. Y en muchas ocasiones es como usted dice, tomando en cuenta todo lo que mencionó también, el hecho de tener expectativas muy grandes, esperando que todas las otras personas reaccionen como yo, hagan lo que yo espero, y cuando no lo hacen o no reaccionan como yo espero, entonces naturalmente también entro en ese ciclo de
naturalmente entramos en ese ciclo y se nos acabó el tiempo. Entonces, Bueno. pues, ya hemos llegado al final de este catequesis viviente y lo vamos a esperar la próxima semana. Que el Señor me los bendiga abundantemente. ¿Saben? Nuevamente lo esperamos aquí en Catequesis viviente. Viviente. Y se fue el tiempo rápido.